Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Capricornio, cómo están las energías en lo laboral. Capricornio y el trabajo. Movimientos, desplazamientos, Capricornio, noticias inesperadas dentro de lo laboral, que también te voy a decir una seguridad que tú tenías con algo, o la seguridad del lugar que tú estás, la estabilidad que te ofrecía el lugar donde tú estás trabajando, como que cambia de repente. Pero esto viene como en noticia, que sería un hecho dentro de 6 meses aproximadamente, Capricornio. Así que yo te digo que todavía no te adelantes a los acontecimientos. O sea, esto se sabe ahora, pero se daría en 6 meses. Capricornio, que no estáis trabajando. Te digo que tienes los caminos abiertos dentro del trabajo, pero te supone ciertos cambios. Cambios que a lo mejor tú no estás dispuesto a realizar, o pasos que a lo mejor tú no, que ahora mismo no te planteas dar, ¿bien? Capricornio, que tenéis un negocio con algo en específico. Si tienes una estabilidad asegurada, pero si tú te planteas, Capricornio, abarcar con otra cosa donde está involucrada alguien familiar, dicen, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso sí podría salir mal. Aquí deberás de tomar una decisión. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía. Vamos a ver. Mi queridísimo Capricornio, respecto a tu economía, te veo en conflicto con alguien muy cercano a ti por temas económicos. Veo un conflicto familiar, muchos de vosotros, un conflicto que hay un engaño hoy por medio, Capricornio. Esto sale a día de hoy, ¿vale? ¿Se podría recuperar ese dinero? Está bastante complicado, Capricornio, que se pueda recuperar, ¿bien? Hay un proceso de por medio. En cuanto a entradas de dinero, no me salen grandes entradas de dinero, Capricornio. Me sale que la estabilidad que tenga cada uno es la que va a tener. Lo que sí me sale es este conflicto. Este conflicto está a punto de salir a la luz. Todos los que estéis esperando un dinero, ese llegará más adelante. Este no es el mes el cual llega ese dinero. Un dinero que no tenga nada que ver ni con pagas extras ni nada por el estilo, es otro dinero, ¿bien? Todos los que estéis esperando recibir dinero de bancos, de yo qué sé, de cualquier cosa familiar, dicen, no es el mes, es más adelante. Vamos a seguir, Capricornio, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio que estáis solteritos. Mi queridísimo Capricornio que estáis solteros. Veo mucho deseo hacia una persona que llega a tu vida, pero también dicen las cartas, cuidado con esta persona, porque de las típicas personas que pronto te puede llegar a
a decepcionar, porque es una persona que realmente Capricornio va a su avío, ¿no? Como decimos aquí, a su interés propio en todos los aspectos, ¿no? Entonces aquí te dicen que mucho cuidado con esto. Bien, vamos a ver qué más. Que es una persona que en un principio, Capricornio, pues es alguien que se muestra muy, muy insistente en tener algo, ¿no? Pero a veces yo te voy a decir una cosa, Capricornio, que esas personas tan insistentes son luego las que antes te decepcionan. Bien, vamos a seguir. Capricornio, que estáis solteros. Tú date cuenta que esta persona no se acerca a cualquiera, también te lo voy a decir, Capricornio. Siempre se acerca a alguien con la intención de algo más. Siempre de algo más. De hecho, aquí dicen las cartas. Mira, Capricornio, mucho cuidado porque esta persona se muestra hablando con alguien más. ¿Vale? Entonces, podríamos estar ante un perfil tipo estafador del amor o algo por el estilo. No exactamente, pero tipo así. ¿Bien? Así que mucho cuidado con esta persona, Capricornio. Se me muestra como un poco mayor, más joven que tú. ¿Vale? Un poquito más joven que tú. Mucho cuidado con esto. Capricornio, personas importantes en tu vida. En un futuro vendría una persona importante en tu vida. Vendría esa persona con un cambio que harías. Todavía hay un largo camino en tu vida, si lo dicen las cartas, donde sobre todo cuando empiezas a comunicarte con esta persona, o sea que hay un largo camino todavía, pero que es un camino seguro, así lo dicen las cartas, que es un camino seguro. Bien, vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí después de que llegue esta persona a tu vida, o sea, la primera persona de la cual hemos hablado, Capricornio, te veo como cayendo en una situación en la cual dices... como que te sientes engañado, te sientes traicionado, ¿no? Así lo ven las cartas, como que dejas de creer un poco en lo que es en el amor, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque mira, esta persona primera que hemos visto, vemos una persona en la cual se va a comportar de manera muy sucia. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero que tengáis en cuenta, porque si podéis evitar caer en esta situación, pues que lo evitéis. Bien, es una persona con doble cara, se lo dicen las cartas, mucho cuidado con esto. Es una persona que traiciona. La persona del futuro, Capricornio, es una persona la cual se muestra alguien muy tranquilo, una persona muy pacífica. ¿Bien? Una persona que no sale todo lo contrario a la otra persona, o sea... Es como que viene fíjate, esta persona como que viene de una traición. O sea, como que no le gustan los conflictos. Para él o para ella no existen buenos ni malos, ¿sabes? Es alguien muy neutral, que no le gustan los conflictos, Capricornio. Y es alguien que se me muestra que podría estar en tu vida por destino perfectamente. Vamos a ver qué más. Está la persona importante, si te lo digo. Y es alguien que está esperando en su vida lo que es una persona sincera. Hablan de la espera que tiene esta persona, es que espera a alguien sincero en su vida. Vamos a ver qué más, Capricornio. Capricornio, que estáis solteros. Yo no sé si tú estás en un momento de tu vida en el cual vas a regresar a algún lugar de tu pasado o algo por el estilo, Capricornio. Pero sí te veo como iniciando cambios o volviendo a lugares del pasado como para solucionar algo. Veo como la necesidad de solucionar algo en ese lugar. Este lugar del pasado tiene que ver con esta persona. Ojo, muchas veces cuando hablamos del lugar del pasado podemos creer que es siempre un lugar que tiene que ver con nuestra crianza, con nuestro, en fin, pero no es así, Pueden ser muchos lugares, porque incluso puede ser un lugar
que tenga que ver con donde tú has estudiado, donde tú has trabajado, ¿vale? No lo achaquéis solo a eso, quiero decir, ¿vale? Y te lo digo porque esta persona, en concreto, en este caso, Capricornio, esta persona se me simboliza con un lugar del trabajo del pasado, ¿vale? Pero bueno, yo siempre intentaré especificar más con todo esto. Vamos a ver, Capricornio. Esta persona está como en un cambio muy reciente de su vida, ¿vale? Tiene como que ha tenido muchísimos altibajos, ¿no? A ver, no es una persona que tenga su vida, vamos a decir, a la deriva, ¿por qué no? Pero esos altibajos ahí están, ¿vale? Yo te voy dando detalles para que lo sepas. Lleva algo blanco esta persona. Yo no sé si tiene que ver con la hostelería o algo esta persona, el trabajo de esta persona, ¿eh? Creo que sí. Algo tiene que ver. O el trabajo, su formación o algo por el estilo. Esta sería la persona importante, ¿eh? Capricornio. Vamos a ver qué más. Me marca mucho un día 6, Capricornio, ¿vale? Para, digamos, que se inicien comunicaciones con esta persona o algo por el estilo. De todas maneras, ya me contaréis. Sí te digo que esta historia es algo que va a ir naciendo poco a poco, ¿vale? No como la primera historia que hemos visto, que es algo que va a surgir muy rápido y te han avisado las cartas que tengas mucho cuidado con esa persona. Ya me contaréis. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Capricornio, casados, en convivencia y novios. Es cierto que uno de los dos, un tiempo atrás, ha estado como sin ganas de nada, ¿no? Pero como que se reactiva la relación aquí, ¿no? O por lo menos los sentimientos, se reactivan los sentimientos. ¿Qué pasa aquí con esto, Capricornio? Que se pueden reactivar los sentimientos, pero también cuando se reactivan esos sentimientos se espera algo de alguien, de la otra parte, ¿no? Entonces es algo que no vemos. O sea, yo puedo tener muchos sentimientos hacia ti, intentar demostrártelos, pero no veo tu reacción, no reaccionas. Entonces, eso sería un bloqueo. Bien, vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Va a llegar el momento de noticias que tienen que ver con embarazo, ¿vale? O sea, hay una noticia de embarazo para muchos de vosotros, ¿bien? Capricornio, todos los que estéis en una situación de cambiar algo con una persona del pasado relacionado con los hijos, dice es el momento. De hecho, hablan también de arreglar una situación con un ex o con una ex, pero de arreglarla de forma legal, ¿vale? Es lo que hablan aquí. Arreglarla de forma legal, porque si no se arregla esto, estancaría vuestra historia o lo que quiere uno de los dos, ¿vale? ¿Hay sentimientos en esta relación? Sí hay sentimientos, pero también dicen los sentimientos se notarán más en esta historia cuando haya algo más fuerte que os una a vosotros, ¿eh? Vamos a ver, Capricornio, casados, en convivencia y novios.
Aquí hay una situación en pasado, ¿ves? Como de lucha, ¿vale? Como de lucha. Es cierto que uno de los dos propuso muchas cosas, ¿no? Sale como que propuso muchas cosas en su momento, había mucha pasión en la relación. Esto no quiere decir que no la haya, ¿no? Pero es cierto que esa pasión como que se ha quedado en el aire, ¿vale? Un poco en el aire. Sagitario, perdón, Capricornio. Bien. Entonces, llega el momento de esa lucha, como aquí sale que habéis tenido muchísima lucha, que después llegasteis a un acuerdo, el acuerdo y que en un futuro, Capricornio, es cierto que dice ese acuerdo en el cual llegáis a día de hoy, como que comienza a dar un fruto en esta relación. Te puedes enfrentar, Capricornio, a maneras de ser muy complicadas. Y luego también dicen las cartas, te puedes enfrentar a algo, o a veces tienes la sensación que luchas con algo que es inexistente en otro, o sea, que es único, ¿no? ¿Vale? Vamos a decirlo así, que es único. Dice, pero realmente lo que pasa aquí es que se está intentando proteger algo. O esa persona con sus actitudes intenta protegerse de algo, Capricornio. ¿Bien? El tema de eso que tanto se necesita para que la relación sea más estable, dice, eso lo vas a tener, pero lo vas a luchar tú. No esperes que esté a lo mejor esa persona al mismo nivel que tú, ¿vale? O sea, como que es algo que con el tiempo te darás cuenta que estás, Capricornio, tú solo delante de eso que tanto necesitas, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Aunque te digo también, Capricornio, que los sentimientos se verán más, se demostrarán más cuando haya eso en común que necesitáis, ¿no? Lo que necesitáis, esa unión o ese hijo o esa casa o esa, no sé, algo así, ¿no? Vamos a ver. Si no se han dado pasos, Capricornio, yo quiero que sepas que no es porque no se quieran dar pasos. O sea, no se trata de no querer en este caso. Aquí se trata de otro tipo de situaciones que quizás en muchos de los casos tengan que ver con algún miedo económico o algo por el estilo, Capricornio. ¿Bien? Entonces aquí no se trata de que no se quiera, no, es que a lo mejor para ti sí es el momento y para tu pareja no es el momento. ¿Bien? ¿Ves? Si no me das lo que acordamos, que tantas veces hemos hablado de esto, ¿no? Dice, pues ya me da la sensación que lo que estás es mintiéndome, que le estás dando vueltas porque realmente lo que estás es mintiéndome. ¿Bien? Esto es lo que aquí está marcando. Entonces, mucho cuidado con eso, Capricornio, porque no es así. Dice, llegará a una solución en todo esto. Llegaréis a un acuerdo en todo esto. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Capricornio, te dice, mucho cuidado, Capricornio, a quién le entregas tu corazón, mucho cuidado, a quién le confías tus cosas, Capricornio. ¿Bien? Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? A veces los mensajes no tienen nada que ver con la tirada, pero su sentido tiene que tener, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, seguimos con
Tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Cuídate los riñones, Capricornio. Muchos de vosotros notaréis cierta recuperación en algo que os ha costado mucho aceptar. Yo no soy médico, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos. Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio, es momento de llegar a un acuerdo de la forma más pacífica posible. Así lo dicen las cartas. Nadie te está quitando nada, ni tú le estás quitando nada a nadie. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Capricornio, te voy a dar el número 88 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Capricornio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.